Imaginemos la siguiente escena. Alguien de 21 años que lleva trabajando sin parar desde los 14. Una edad muy temprana para empezar a trabajar. Totalmente. Alguien que se ha pagado su propia universidad, que ha levantado un negocio tecnológico completamente desde cero y, bueno, una tarde está tranquilamente sentado en el porche de su primera casa. Una casa comprada íntegramente con sus propios ahorros, supongo. Exacto. O sea, con su propio esfuerzo. Pero de repente se acerca un mensajero y le entrega un sobre grueso del juzgado. Ostras. A ver, el instinto natural ante una situación así sería pensar que se trata de un error burocrático, ¿no? Claro, lo típico, un problema con los impuestos municipales o tal vez alguna disputa de la propiedad con un vecino. Sí, algo puramente administrativo. 3. Madre mía. Y no es una disputa menor. Exigen el pago de $250.000 y además que se les transfieran las escrituras de esa nueva casa. Es una barbaridad. ¿Y sabes cuál es el delito que supuestamente ha cometido este joven? Haber triunfado en la vida mientras su hermano mayor, el eterno favorito de la familia, pues fracasaba de forma espectacular. Y repetida, además. Es una premisa que a primera vista parece el guión de una película de suspense, psicológico. Pero, claro, ilustra a la perfección hasta qué punto el ser humano está dispuesto a retorcer la realidad. Sí, para no enfrentarse a sus propios errores. Efectivamente. Y por eso estamos aquí. Bienvenidos a una nueva inmersión a fondo. Hoy vamos a aparcar las noticias rápidas y nos vamos a sumergir de lleno en una sola historia. Una historia que además es 100% real y está documentada exhaustivamente en Reddit. Así es. Nuestra misión para quienes nos escuchan hoy es explorar estas dinámicas familiares tóxicas. Queremos desgranar la peligrosa falacia del coste hundido y entender el poder de los límites personales. Un tema súper necesario. Vamos a analizar cómo el favoritismo ciego llevó a unos padres a intentar usar el sistema judicial como un arma para destruir a su propio hijo. Vale, vamos a desempacar esto desde el principio. Sí, pero conviene subrayar antes que no vamos a tratar esto como un simple drama familiar. Claro, no es un cotilleo. No, este relato es un caso de estudio clínico. Nos proporciona una radiografía exacta de cómo las narrativas internas de una familia pueden inflarse hasta colisionar violentamente con la realidad objetiva. Totalmente. Y con la ley, claro. Y para entender eso, el contraste entre las vidas de estos dos hermanos es fundamental. Es el núcleo del conflicto. A ver, cuéntanos un poco sobre los perfiles de cada uno. Pues, por un lado, tenemos a nuestro protagonista, Adrián, 21 años. Su historial de apoyo económico familiar es literalmente inexistente, cero. Vaya. Para dar datos concretos, a los 16 años se compró una bicicleta de segunda mano por $80, y ese dinero lo ganó él cortando el césped de los vecinos. O sea, independencia financiera desde muy pronto. Sí. Su primer coche fue un Honda Civic con 15 años de antigüedad. Le costó $3.000 y los pagó dando clases particulares de matemáticas y reparando ordenadores. Lo que observamos ahí es una independencia forzada desde una etapa de desarrollo muy temprana. Claro, tuvo que espabilar. Exacto. Cuando un adolescente asume esa carga financiera, está aprendiendo una lección vital. Si quiero algo, la única variable que controlo es mi propio esfuerzo. Nadie va a venir a rescatarme. Y esa mentalidad se trasladó intacta a su etapa universitaria. Adrián consiguió una beca completa por méritos académicos en una universidad estatal. Pero claro, una beca no suele cubrirlo todo. Efectivamente, cubría la matrícula, pero no la comida ni el alquiler, así que mantuvo 3 trabajos simultáneos durante toda la carrera. ¡Qué locura! Y el resultado fue que se graduó con unas notas sobresalientes, con dinero en el banco y sin un solo céntimo de deuda estudiantil. Y por si fuera poco, en sus ratos libres levantó un negocio de comercio electrónico. Esa es la trayectoria de alguien que ha interiorizado perfectamente la relación directa entre causa y efecto. Sí, totalmente. Pero supongo que el hermano mayor experimentó una realidad diametralmente opuesta. Bueno, una realidad que parecía financiada por un cajero automático infinito. Ya me imagino. El hermano mayor se llama Mateo. Es 4 años mayor que Adrián. A los 16 años, a Mateo le regalaron un Ford Mustang nuevo, valor en $35.000. Madre mía, a un chico de 16 años. Pues un coche que destrozó al poco tiempo conduciendo de forma temeraria tras una fiesta. ¿Y cuál crees que fue la respuesta de los padres? ¿Comprarle otro? Efectivamente. Comprarle otro vehículo inmediatamente, sin consecuencias. Telita. Y para la universidad lo enviaron a Cornell, una institución privada carísima.
Mateo se graduó con unas notas mediocres y acumuló $200.000 en préstamos estudiantiles. Préstamos que los padres respaldaron, imagino. Claro, con su propio patrimonio. Si analizamos este patrón desde la psicología, estamos ante la dinámica clásica del niño de oro, o el Golden Child. Ah, vale. ¿Cómo funciona exactamente eso? Pues en estas estructuras disfuncionales, los padres proyectan todas sus ambiciones y su propia validación en un solo hijo. Ese hijo se convierte en una extensión del ego de los padres. O sea que no puede fallar. Exacto. Fracasar no es una opción en el guión familiar. Así que los padres harán lo que sea, literalmente lo que sea, para maquillar cualquier deficiencia de ese hijo. Ya. Es que a mí me gusta ver a estos padres como si fueran una firma de capital de riesgo absolutamente desastrosa. Me gusta la analogía. Es que sufren de la falacia del coste hundido. Siguen inyectando rondas de capital en una empresa emergente, que sería Mateo, que tiene un modelo de negocio terrible y no para de perder dinero, Totalmente. y mientras tanto, ignoran por completo al unicornio tecnológico que está creciendo de forma rentable en su propio garaje, que es Adrián, y lo ignoran solo porque no formaba parte de su plan inicial. Es una analogía sumamente precisa, porque además la disparidad no terminó con la graduación en la universidad, ¿verdad? ¿Qué va? ¿Qué va? El mercado laboral suele ser donde estas ilusiones familiares se estrellan contra la realidad. Se estrellan y arden en llamas. La entrada de Mateo al mundo profesional fue una serie de desastres empresariales. Consecutivos, además. A ver, detalla un poco esos fracasos. Primero, los padres le dieron $45.000 para montar un camión de comida. Mateo compró un vehículo carísimo, le puso un logo extravagante, pero no investigó absolutamente nada sobre permisos. El papeleo básico. Nada. Operó ilegalmente y el camión fue embargado a los 3 meses. Lo que demuestra una arrogancia muy peligrosa. Ya te digo. Cuando alguien nunca ha enfrentado las consecuencias de sus actos, desarrolla lo que podríamos llamar una inmunidad percibida. O sea, se creen intocables. Claro, Mateo no revisó los permisos porque a nivel subconsciente creía que las reglas que aplican al resto del mundo no aplicaban para él. Y la historia sigue. Después de eso, le inyectaron $30.000 más para hacer trading con criptomonedas. ¡Ay, madre! Sí, basándose solo en vídeos de supuestos gurús en Internet. Perdió todo en 6 semanas. Visto y no visto. Y para el gran final, le dieron otros $25.000 para montar una firma de consultoría empresarial. Sin tener experiencia real en negocios exitosos. 0 experiencia. Alquiló una oficina en el centro por $3.000 al mes para presentarse como un estratega disruptivo, pero jamás consiguió un solo cliente. Es que es de locos. En total, más de $300.000 inyectados en los fracasos de Mateo, frente a $0 invertidos en Adrián. Lo fascinante aquí es que si conectamos todos estos fracasos, vemos un fenómeno conocido como indefensión aprendida, pero con un giro financiero. Vale, explícanos eso de la indefensión aprendida. Mateo era como alguien que conduce a 150 por hora sin cinturón, simplemente porque sabe que sus padres siempre le van a comprar un coche nuevo si se estrella. Claro, la red de seguridad era demasiado grande. Exacto. Eliminó por completo su capacidad para evaluar el riesgo. Al retirarle las consecuencias naturales de sus errores, los padres le estaban robando la oportunidad de desarrollar sentido común. Me parece súper interesante esa idea de que la red de seguridad es lo que te asfixia. Pero, haciendo de abogado del diablo por un momento, Dime. ¿cómo justificaban los padres esta disparidad? O sea, ¿cómo pueden mirar sus cuentas, ver que le han dado $300.000 a un hijo y nada al otro, y no sentirse unas personas terriblemente injustas? Ahí es donde entra en juego la disonancia cognitiva. La incomodidad mental, ¿no? Sí, esa tensión que experimentamos cuando nuestras creencias contradicen la realidad. Para aliviarla, el cerebro inventa excusas. O sea, nunca admitían que Mateo era un incompetente. Jamás. Construían narrativas externas. Decían cosas como las regulaciones son abusivas, el mercado está manipulado o nadie entiende la consultoría disruptiva. Claro, culpaban al sistema. Exacto. Culpar al sistema les permitía mantener intacta la fantasía de que Mateo era un genio incomprendido y que ellos eran unos padres excepcionales. Admitir la verdad era reconocer que habían arruinado a su hijo favorito. Buf. Y esa disonancia cognitiva nos lleva al punto de no retorno de esta historia. Aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. Adrián cumple 21 años. Su negocio de accesorios tecnológicos factura ya $150.000 al año. Beneficios netos espectaculares. ¡Qué maravilla! Sí, y con ese dinero ahorrado,
Compra una casa para reformar por $140,000. Paga el 20% de la entrada, la renueva con sus propias manos aprendiendo con tutoriales y se muda. Un éxito innegable, tangible y documentado. Absolutamente. Una bofetada de realidad que destroza por completo el frágil castillo de naipes de los padres. Y la reacción de la familia no es organizar una cena para celebrarlo. Obviamente no. La reacción es enviarle esa notificación judicial de la que hablábamos. Y los cargos formales son para echarse las manos a la cabeza. ¿De qué le acusan exactamente? Le acusan de interferencia torticera con ventaja económica prospectiva. ¡Ostras! Sí, también de enriquecimiento injusto y de fraude. Detengámonos ahí, porque es vital traducir estos términos legales para que quienes nos escuchan entiendan el absurdo de la situación. Por favor, ilumínanos. La interferencia torticera con ventaja económica prospectiva es un concepto de derecho mercantil puro y duro. Vale. Se usa cuando una corporación sabotea ilegalmente un contrato de un competidor. Aplicar este concepto de espionaje corporativo a una dinámica entre hermanos es jurídicamente delirante. Pues los alegatos concretos lo hacen aún más ridículo. Dicen que Adrián usó conexiones familiares para triunfar. En una familia que no tenía ninguna conexión en el sector tecnológico. Exacto, una familia de clase media sin contactos. Dicen que presentó fraudulentamente su éxito, asumiendo que algún benefactor oculto debió darle el dinero. ¡Qué barbaridad! Y la joya de la corona, afirman que Adrián saboteó activamente a Mateo al negarse a ofrecerle consultoría gratuita para salvar sus negocios. O sea que por no trabajar gratis para su hermano, le robó el futuro. Tal cual. Y por todo esto, exigen que la casa de Adrián pase a ser propiedad de Mateo, junto con una compensación económica. Lo que argumentan, despojado de la jerga, es que el éxito de Adrián le pertenece por derecho divino a Mateo. Es pura envidia patológica manifestada legalmente. Pero espera un momento. Aquí me surge una duda sobre el sistema legal. Dime. ¿No se supone que hay filtros éticos? ¿Cómo es posible que un abogado titulado acepte presentar una demanda diciendo que un joven está obligado a regalarle una casa a su hermano mayor solo porque éste fracasó? Es una excelente pregunta. La realidad es que siempre hay abogados dispuestos a presentar demandas frívolas si el cliente paga por adelantado. O si buscan un acuerdo rápido, ¿no? Exacto. A veces creen que la otra parte se asustará y ofrecerá dinero para evitar el juicio. Pero más allá del abogado, esto revela cómo los tribunales a veces se usan como herramientas de regulación emocional. ¿Regulación emocional a través de una demanda civil? ¿Explica eso? A ver, los padres estaban aterrorizados y al borde de la ruina tras respaldar a Mateo. Sentían una culpa inmensa al ver que su niño de oro no funcionaba. Ya, la angustia tenía que ser brutal. Inaguantable. Así que buscaron un chivo expiatorio. Querían usar la fuerza coercitiva de un juez para obligar a la realidad a encajar en su fantasía. Claro. Pensaban, si un tribunal dice que Adrián hizo trampa, entonces nosotros no nos equivocamos. Mateo sigue siendo un genio víctima de las circunstancias y Adrián el villano. O sea que no tenía nada que ver con la ley. Nada. Era un grito desesperado por validación psicológica a expensas de su hijo menor. Pues si buscaban a alguien que se asustara, se toparon con un muro de hormigón armado. Me alegra oír eso. Adrián no se encogió, no se sintió culpable y no cedió a la presión de la lealtad familiar. Contrató un abogado implacable llamado Navarro, conocido por destrojar este tipo de demandas. Muy buena lección. Y la estrategia no fue solo defenderse, sino contraatacar. Presentaron una contrademanda por persecución maliciosa, abuso de proceso y por infligir angustia emocional intencionalmente. Un movimiento táctico magistral. La persecución maliciosa es muy difícil de probar. Ah, ¿sí? Sí, no basta con decir, estoy enfadado porque me han demandado. Tienes que demostrar con pruebas que actuaron a sabiendas de que no tenían base legal, puramente con malicia. La carga de la prueba es altísima. Pues para cumplir con esa carga, Adrián hizo lo que mejor sabía hacer: trabajar meticulosamente. En una sola noche recopiló 7 años de declaraciones de impuestos. ¡Wow! Extractos bancarios, facturas, capturas de pantalla de la familia presumiendo de los regalos a Mateo, mensajes de texto. Armó un informe pericial de 47 páginas. Ese dossier es el resultado lógico de una persona que nunca ha tenido red de seguridad. Quienes se hacen a sí mismos suelen ser obsesivos con los registros. Porque saben que su palabra es su única defensa. Efectivamente.
Y todo este arsenal documental nos lleva a la fase de descubrimiento, concretamente a las deposiciones, los interrogatorios bajo juramento. Ah, el clímax absoluto. Para quienes disfrutan del comportamiento humano, esto es oro. Sentar a esas personas en una sala fría frente a un abogado incisivo. Totalmente. Podríamos comparar un juramento legal con una prueba de estrés para las mentiras familiares. Sí, sí. El gaslighting, esa manipulación donde te hacen dudar de la realidad, sobrevive gracias a la oscuridad. Pero la luz de una deposición bajo pena de perjurio lo desinfecta todo. Y la desinfección fue brutal. El abogado Navarro sentó a la madre, le puso los registros delante y le hizo admitir, una a una, todas las transferencias a Mateo. Los más de $300.000. Exacto. Luego le obligó a confirmar que lo entregado a Adrián en toda su vida era cero. ¡Qué momento más tenso tuvo que ser! Y cuando le preguntó qué evidencia tenían del supuesto sabotaje de Adrián, la respuesta de la madre fue, Mateo nos lo dijo. Es nuestro hijo, ¿por qué iba a mentir? Madre mía, acaba de confesar ante un oficial del tribunal que basaron una demanda de $250.000 en la rabieta de un adulto frustrado. Es que es increíble. Pero el interrogatorio de Mateo fue aún mejor. A ver, cuéntame. Navarro le hizo reconocer que operó el camión sin plan de negocios ni licencias. Le demostró que en su ciudad había 17 camiones operando con éxito bajo las mismas normas que él decía que eran imposibles. Claro, desmontando sus excusas una por una. Pero el momento definitivo llega cuando le preguntan por qué creía tener derecho a la casa de Adrián. ¿Y qué contestó? Transcrito oficialmente dijo, porque debería haber sido mía, porque soy el mayor. Se suponía que yo debía tener éxito. Todo lo que él tiene debería ser mío. Esa frase encapsula el peligro extremo del síndrome del niño de oro. Mateo no veía a Adrián como un individuo independiente. Lo veía como un actor secundario cuya función era facilitarle la vida a él. Pues frente a estas confesiones, el veredicto fue un trámite rápido. La jueza Patricia Hernández desestimó la demanda de los padres de forma fulminante y con prejuicio. Un detalle legal importantísimo. ¿Por qué? Cuando un juez desestima con prejuicio, significa que la demanda es tan carente de mérito que prohíbe volver a presentarla en el futuro. Es un portazo definitivo. Y no se quedó ahí. La jueza aprobó la contrademanda de Adrián. Ordenó a los padres abonar $18.400 por las costas legales. Como debe ser. Y además, les impuso una multa punitiva de $5.000 por abuso del sistema de justicia. Una reprimenda que trasciende lo económico. Es una condena moral respaldada por el Estado. Pero claro, ¿qué impacto tuvo este choque con la realidad en el núcleo familiar? Pues una caída libre total. Los padres habían refinanciado su propia casa 2 veces para pagar las deudas de Mateo. Ostras. Al sumar todo eso con la derrota judicial, terminaron declarándose en bancarrota. Perdieron la casa familiar y se mudaron los 3 a un piso pequeño de alquiler. Es trágico, pero es el destino ineludible de apostar todo a una mentira. Aunque el arco narrativo que más me intriga es el de Mateo. ¿Qué ocurre cuando desaparece la red de seguridad? Exacto. ¿Qué pasó con él? Pues ocurre el verdadero milagro de esta historia. Al perderlo todo, Mateo tuvo que enfrentarse a la vida. Vivió una temporada en su coche y al final consiguió un trabajo honesto como cajero de supermercado. Un baño de humildad tremendo. Y lo más importante, empezó a ir a terapia. Pero una terapia confrontacional, para desmantelar su ego. 2 años después, había ahorrado suficiente para enviarle a Adrián un cheque y pagar los $18.400 de la deuda legal. Ese es un punto de inflexión profundísimo. Por iniciativa propia, sin que el juez se lo exigiera en ese momento. Fíjate, durante 25 años sus padres pensaban que lo ayudaban dándole dinero. Pero este desenlace demuestra que el mayor acto de crueldad es evitar que alguien sufra las consecuencias de sus errores. Totalmente de acuerdo. Mateo solo empezó a madurar cuando se le arrebató violentamente el estatus de víctima. Y bueno, Adrián cobró el cheque, pero no se quedó con el dinero. Lo donó íntegramente a un fondo de becas para chicos de bajos recursos. Si conectamos esto con el panorama general, cierra el círculo de forma brillante. Transforma dinero originado en un privilegio tóxico en una herramienta para ayudar a jóvenes desfavorecidos. Y la vida de Adrián, pues, siguió prosperando. Se casó con una mujer llamada Natalia, tuvieron una hija, Luna. Y aquí hay un matiz sobre los límites. Muy importante eso. Adrián permitió que sus padres conocieran a la niña, abriendo una vía de contacto muy limitada. Pero las reglas las imponía él.
como debe ser. Cero hablar de dinero, visitas programadas y al primer comportamiento manipulador se cierra la puerta. No hubo perdón cinematográfico, sino una tolerancia basada en el respeto que impuso mediante el juzgado. Y esto nos ofrece una lección clave para nuestra audiencia. La presión social a menudo nos dice que hay que perdonar porque la familia es lo primero. Sí, el típico cliché. Pero las personas tóxicas interpretan esos límites como un castigo. Y Adrián nos enseña que los límites no son un ataque, son un perímetro de seguridad. Él no quería destruir a sus padres, quería proteger a su nueva familia. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que la mejor respuesta de Adrián ante la traición no fue la venganza. Fue invertir su energía en construir una vida tan exitosa y plena que la validación de sus padres dejó de importarle. Es la constatación de que la independencia económica y emocional es la herramienta definitiva para escapar de los roles familiares disfuncionales. Y para terminar, quiero dejar en el aire una pregunta, un pensamiento provocador para quienes nos escuchan. A ver, Cuando alguien que debería protegerte te causa un daño profundo, ¿el verdadero cierre emocional llega el día en que esa persona reconoce su error y te pide perdón? ¿O acaso el verdadero cierre se alcanza en el preciso momento en que construyes una realidad tan sólida que te das cuenta de que esa disculpa ya no te hace falta? una excelente perspectiva para replantearnos nuestras expectativas sobre el perdón. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico a través de una historia tan compleja. Nos escuchamos en la próxima Inmersión a Fondo.